Aquí tienes el inicio de la historia, con una introducción impactante y dejando la narración abierta para que puedas pedirme la continuación después. Hay humillaciones que destruyen a una persona para siempre. Y luego están aquellas que regresan como un incendio imposible de detener. Lo que ocurrió aquella tarde en una elegante finca de bodas parecía un espectáculo cuidadosamente preparado. Cientos de invitados vestidos con trajes de diseñador, flores importadas, música en vivo y una novia radiante caminando hacia el que creía sería el día más feliz de su vida. Pero nadie imaginaba que, antes de que terminara la ceremonia, el matrimonio quedaría destruido, las familias enfrentarían una vergüenza pública inolvidable y una mujer, invitada únicamente para ser humillada, terminaría cambiando el destino de todos los presentes. Porque cuando decidieron invitar a la exnovia del novio para burlarse de ella delante de todos, cometieron el peor error de sus vidas. Valeria observó la invitación durante varios minutos. Era elegante. Papel grueso. Letras doradas. El nombre de Alejandro brillaba en el centro. Alejandro Ramírez. El hombre que había amado durante 6 años. El hombre con quien había planeado una vida entera. El hombre que la abandonó apenas 4 meses antes de la boda. Cuando abrió el sobre por primera vez, pensó que se trataba de una broma cruel. ¿Por qué alguien invitaría a su exprometida a la boda? Sin embargo, conforme leyó los detalles, entendió que la invitación era completamente real. La ceremonia sería el sábado siguiente. El lugar era uno de los complejos más exclusivos de la ciudad. Y al final había una nota escrita a mano. Espero que puedas venir. Significaría mucho para nosotros. La firma pertenecía a Camila. La futura esposa. Valeria soltó una risa amarga. Significaría mucho para nosotros. Claro. No era difícil entender lo que ocurría. Durante meses había escuchado rumores. Muchos conocidos comentaban que Camila disfrutaba presumiendo su relación con Alejandro. Otros aseguraban que le encantaba compararse con ella. Incluso había personas que afirmaban que la futura novia mostraba fotografías antiguas de Valeria para demostrar que había ganado. Valeria había intentado ignorar los comentarios. Después de todo, estaba reconstruyendo su vida. O al menos lo intentaba. La ruptura había sido devastadora. No porque Alejandro hubiera dejado de amarla, sino porque nunca tuvo el valor de decirle la verdad. Ella descubrió accidentalmente que mantenía una relación paralela con Camila desde hacía casi 1 año. 1 año entero. Mientras elegían muebles. Mientras hablaban de hijos. Mientras organizaban una boda. Cuando finalmente lo enfrentó, Alejandro no negó nada. Simplemente dijo que se había enamorado de otra persona. Y se marchó. Así de sencillo. 6 años reducidos a una conversación de 20 minutos. Durante mucho tiempo, Valeria creyó que jamás se recuperaría. Las primeras semanas apenas podía levantarse de la cama. Las noches parecían eternas. La vergüenza era insoportable. Todos sabían lo que había ocurrido. Todos conocían la historia. Todos sentían lástima por ella. Pero poco a poco comenzó a levantarse. Regresó al trabajo. Volvió al gimnasio. Retomó amistades que había descuidado. Y descubrió algo inesperado. La vida continuaba. No era fácil. No era rápida. Pero continuaba. Por eso la invitación la enfureció. No porque aún amara a Alejandro, sino porque entendía perfectamente el propósito. Querían verla sentada entre los invitados. Querían observar su reacción. Querían demostrar públicamente que había sido reemplazada. Y probablemente esperaban que sufriera. Aquella noche estuvo a punto de romper la invitación. Sin embargo, algo la detuvo. Tomó su teléfono. Abrió las redes sociales. Y observó durante varios minutos las publicaciones de Camila. Fotografías perfectas. Sonrisas perfectas. Comentarios perfectos. Todo parecía demasiado perfecto. Y de repente sintió una extraña sensación. Una intuición. Algo no encajaba. No sabía exactamente qué era.
Pero existía. 2 días después recibió una llamada inesperada. Era Sofía. Una antigua compañera de universidad. ¿Vas a ir a la boda? Valeria guardó silencio. Todavía no lo sé. Si fuera tú, tendría cuidado. ¿Por qué? Al otro lado de la línea hubo una breve pausa. Porque he escuchado cosas. ¿Qué clase de cosas? Camila ha estado hablando mucho de ti. Valeria cerró los ojos. No me sorprende. No, no entiendes. Ha estado diciendo que aparecerás destrozada. Incluso hizo apuestas con algunas amigas. ¿Apuestas? Sí. Sobre cuánto tardarás en llorar o abandonar el lugar. La sangre de Valeria se heló. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Durante varios segundos ninguna de las dos habló. Finalmente Sofía suspiró. Escucha. No quiero hacerte daño. Solo pensé que debías saberlo. Cuando terminó la llamada, Valeria permaneció inmóvil. Las palabras resonaban en su mente. Habían organizado todo aquello para convertirla en un espectáculo. Una atracción. Un motivo de entretenimiento. La víctima perfecta. Entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de tristeza, sintió calma. Una calma fría. Peligrosa. Porque por primera vez comprendió que no tenía nada que perder. Tomó la invitación una vez más. Observó la fecha. Observó la dirección. Y sonrió. No una sonrisa de felicidad. Ni de venganza. Era la sonrisa de alguien que acababa de tomar una decisión. Una decisión que cambiaría para siempre aquella boda. Lo que ninguno de ellos sabía era que, mientras preparaban el día más importante de sus vidas, Valeria ya había descubierto un secreto capaz de destruir todo lo que Alejandro y Camila habían construido. Y en apenas una semana, delante de cientos de invitados, ese secreto saldría a la luz. El secreto había llegado a ella por accidente. 3 semanas antes de recibir la invitación, Valeria asistió a una conferencia empresarial organizada por una importante compañía tecnológica. No tenía ninguna expectativa especial. Solo quería concentrarse en su trabajo y dejar atrás los recuerdos del pasado. Durante una pausa para el café, terminó compartiendo mesa con un hombre llamado Ricardo Mendoza. Era amable, educado y claramente exitoso. Hablaron durante algunos minutos sobre negocios, inversiones y proyectos profesionales. Nada fuera de lo normal. Hasta que Ricardo mencionó un nombre que llamó su atención. Alejandro Ramírez. Valeria sintió una pequeña sacudida en el pecho. Intentó mantenerse tranquila. ¿Lo conoces? Preguntó casualmente. Bastante bien. ¿Qué coincidencia? ¿Son amigos? Valeria dudó unos segundos. Algo así. Ricardo sonrió. El mundo es realmente pequeño. Lo que ocurrió después parecía insignificante en aquel momento. Sin embargo, terminaría cambiando todo. Ricardo comenzó a hablar sobre una importante inversión inmobiliaria. Explicó que varias personas habían aportado grandes cantidades de dinero para un proyecto que prometía beneficios extraordinarios. Mientras hablaba, mencionó nuevamente a Alejandro. Él también participó. Valeria frunció el ceño. ¿Alejandro invirtió? Muchísimo dinero. Aquella respuesta la sorprendió. Durante los 6 años que estuvieron juntos, Alejandro nunca había tenido grandes ahorros. De hecho, constantemente se quejaba de problemas financieros. Habían cancelado viajes. Pospuesto proyectos. Reducido gastos. Incluso habían retrasado la boda original porque, según él, necesitaban estabilidad económica. Y ahora un desconocido afirmaba que había invertido una fortuna. Algo no cuadraba. Debe haber leído muy bien últimamente, comentó. Ricardo soltó una carcajada. Bueno, cuando recibes ciertos apoyos financieros, todo resulta más fácil. Valeria sintió curiosidad. ¿Apoyos? Claro. Su socio principal. La mujer que financió gran parte del proyecto.
Por un instante el tiempo pareció detenerse. ¿Qué mujer? Ricardo la observó confundido. Pensé que todos lo sabían. Valeria mantuvo una expresión neutral. No sigo mucho esos temas. Ah. Ricardo bebió un sorbo de café. Entonces supongo que no conoces a Beatriz Salgado. Ese nombre no significaba nada para ella. Pero la forma en que fue pronunciado despertó una alarma inmediata. No. Es una empresaria bastante conocida. Ha invertido millones en diferentes proyectos. Especialmente en los de Alejandro. Valeria intentó disimular su interés. ¿Son socios desde hace mucho? Ricardo sonrió. Digamos que tienen una relación muy cercana. Demasiado cercana, según algunos rumores. Aquella frase quedó grabada en su memoria. Una relación muy cercana. Después de despedirse, decidió investigar. No por celos. No por amor. Sino porque la historia era extraña. Y cuanto más investigaba, más extraño resultaba todo. Descubrió que Beatriz era una mujer de 58 años. Divorciada. Extremadamente rica. Y vinculada financieramente a Alejandro desde hacía varios años. Mucho antes de que apareciera Camila. Mucho antes incluso de que él terminara su relación con Valeria. Los documentos públicos revelaban asociaciones comerciales constantes. Transferencias. Empresas compartidas. Inversiones. Contratos. Todo parecía legal. Pero había demasiadas coincidencias. Demasiadas conexiones. Demasiada dependencia económica. Y entonces encontró algo aún más inquietante. Una fotografía. Fue tomada durante una gala privada. En ella aparecía Alejandro abrazando a Beatriz de una manera que parecía cualquier cosa menos profesional. La imagen era antigua. Había sido publicada y eliminada rápidamente. Pero alguien la conservó. Cuando Valeria la vio, sintió un escalofrío. No porque demostrara una infidelidad. Sino porque explicaba muchas cosas. Explicaba los viajes misteriosos. Las reuniones repentinas. Las ausencias constantes. Los recursos económicos que nunca encajaban con sus ingresos reales. Durante semanas guardó aquella información para sí misma. No tenía intención de utilizarla. No era asunto suyo. Alejandro había salido de su vida. Fin de la historia. Pero después llegó la invitación. Y luego la llamada de Sofía. Y entonces comprendió que la historia no había terminado para ellos. Porque mientras ella intentaba seguir adelante, ellos seguían utilizándola como tema de conversación. Como objeto de burla. Como trofeo. A partir de ese momento comenzó a investigar con más atención. No tardó mucho en descubrir algo todavía más sorprendente. Camila desconocía completamente la existencia de Beatriz. Al menos según todo lo que pudo averiguar. Las publicaciones de la novia mostraban una realidad perfecta. Un hombre exitoso. Un empresario brillante. Un futuro esposo ideal. Sin embargo, ninguna fotografía. Ningún comentario. Ninguna referencia. Nada relacionado con la mujer que financiaba gran parte de su vida. Valeria empezó a sospechar que Camila no sabía quién sostenía realmente el imperio que Alejandro presumía. La semana avanzó rápidamente. Y llegó el día de la boda. La finca parecía sacada de una película. Miles de flores decoraban los jardines. Los camareros se movían entre los invitados con bandejas de cristal. Una orquesta interpretaba música suave mientras los asistentes ocupaban sus lugares. Valeria apareció exactamente a la hora indicada. Cuando atravesó la entrada principal, las conversaciones comenzaron a disminuir. Las miradas se dirigieron hacia ella. Algunas discretas. Otras descaradamente curiosas. Ella lo esperaba. Lo había previsto. Incluso disfrutó ver la sorpresa en ciertos rostros. ¿Por qué no encontraron a una mujer destruida? No encontraron lágrimas. No encontraron resentimiento.
Encontraron a alguien sereno, elegante y completamente seguro de sí mismo. A pocos metros, Camila la vio llegar. Durante una fracción de segundo pareció desconcertada. Luego recuperó su sonrisa. La sonrisa de quien cree tener el control absoluto. La futura novia avanzó entre los invitados hasta detenerse frente a ella. Valeria. Qué alegría que hayas venido. Gracias por la invitación. Significa mucho para nosotros. Aquellas mismas palabras. Exactamente las mismas que había escrito en la nota. Pero esta vez sonaban diferentes. Más falsas. Más calculadas. Más crueles. Valeria sonrió. La situación se estaba saliendo completamente de control. Camila miró a Alejandro. ¿La conoces? Él tardó demasiado en responder. Y esa demora resultó devastadora. Sí. ¿Quién es? Otro silencio. Otro error. Beatriz sonrió con tristeza. Esa es una excelente pregunta. Camila repitió. ¿Quién es? Alejandro tragó saliva. Una socia. Al escuchar aquello, varias personas parecieron relajarse. Pero Beatriz soltó una pequeña carcajada. Una carcajada amarga. ¿Solo una socia? El rostro de Alejandro se tensó. Basta. No. Ya tuve suficiente de tus mentiras. Camila retrocedió un paso. La confusión comenzaba a transformarse en preocupación. Alejandro. No es lo que parece. Aquella frase fue un desastre. Porque nadie dice, no es lo que parece, cuando no existe nada que ocultar. Los invitados ya podían sentirlo. Algo muy grave estaba escondido detrás de aquella conversación. Beatriz abrió su bolso. Extrajo un sobre. Y lo sostuvo en alto. Durante 5 años financié tus empresas. 5 años. Un murmullo recorrió el jardín. Durante 5 años pagué tus deudas. Tus inversiones. Tus proyectos. Tus viajes. Tus gastos. Cada palabra golpeaba con fuerza. Camila miraba a Alejandro sin comprender. ¿Es verdad? Él no respondió. ¿Es verdad? Repitió ella. La ausencia de respuesta fue suficiente. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de la novia. Pero aquello era solo el principio. Porque Beatriz todavía sostenía el sobre. Y Valeria sabía que contenía algo importante. Muy importante. La empresaria observó a Camila. Por primera vez su voz mostró compasión. No vine para humillarte. Vine porque sé exactamente lo que se siente ser engañada. Aquella frase produjo un efecto inmediato. Incluso Valeria sintió un estremecimiento. Porque de repente comprendió algo que no había considerado. Quizá Beatriz tampoco conocía toda la verdad. Quizá ella también había sido utilizada. Quizá Alejandro había construido una red de mentiras mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Camila estaba pálida. ¿Qué quieres decir? Beatriz bajó lentamente la mirada hacia el sobre. Luego volvió a levantarla. Quiero decir que mientras tú planeabas esta boda. Hizo una pausa. Una pausa larga. Dolorosa. Y cuando volvió a hablar, cada palabra cayó sobre el lugar como una bomba. Alejandro mantenía otra relación. Un grito ahogado escapó de varios invitados. Camila quedó paralizada. Alejandro intentó avanzar hacia Beatriz. No abras ese sobre. Aquella súplica confirmó todo. Absolutamente todo. Porque era la primera vez en toda la tarde que mostraba miedo verdadero. Y cuando Beatriz vio el terror reflejado en su rostro, comprendió que ya no había marcha atrás. Entonces comenzó a sacar lentamente varias fotografías y documentos mientras cientos de personas observaban en absoluto silencio, ignorando que lo que estaban a punto de ver no solo destruiría aquella boda, sino también la reputación que Alejandro había construido durante años. El viento agitó ligeramente las hojas de los árboles mientras Beatriz sostenía las fotografías entre sus manos.
Nadie hablaba. Nadie se movía. Incluso los camareros permanecían inmóviles. Era como si toda la finca hubiera quedado suspendida en el tiempo. Alejandro dio otro paso hacia adelante. Beatriz, piénsalo bien. Ella lo observó fijamente. Lo pensé durante meses. No tienes que hacer esto. Tú tampoco tenías que mentirle a todo el mundo. Camila comenzó a temblar. Su maquillaje perfecto ya no podía ocultar la angustia que crecía en su rostro. Quiero verlas. Alejandro giró inmediatamente hacia ella. Camila. Quiero verlas. La firmeza de aquella respuesta sorprendió a todos. Por primera vez desde que comenzó el escándalo, la novia parecía recuperar el control. Beatriz caminó lentamente hacia el altar. Nadie intentó detenerla. Cuando llegó frente a Camila, le entregó las fotografías. El silencio se volvió insoportable. Camila tomó la primera imagen. Su expresión cambió al instante. Luego observó la segunda. Y después la tercera. La sangre desapareció de su rostro. No. Su voz apenas fue un susurro. No. Las fotografías mostraban a Alejandro en distintos lugares. En hoteles. En restaurantes. En viajes. Siempre acompañado por la misma mujer. Una mujer mucho más joven que Beatriz. Mucho más joven incluso que Camila. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas de incredulidad. Pero aquello no era lo peor. Porque junto a las fotografías había mensajes impresos. Conversaciones. Reservas. Correos electrónicos. Pruebas imposibles de negar. Camila levantó lentamente la vista. ¿Quién es ella? Alejandro permaneció inmóvil. Respóndeme. Camila. Respóndeme. El grito resonó por toda la finca. Valeria observaba la escena desde su asiento. Sentía compasión por la novia. Porque en ese instante comprendió algo. Camila había sido cruel. Había sido arrogante. Había intentado humillarla. Pero también era una víctima. Otra víctima. Quizá no tan inocente como aparentaba. Pero víctima al fin y al cabo. Beatriz respondió antes que Alejandro. Se llama Natalia. Camila cerró los ojos. Como si esperara despertar de una pesadilla. ¿Desde cuándo? Nadie habló. ¿Desde cuándo? Repitió. Esta vez Alejandro respondió. Y su respuesta destruyó lo poco que quedaba. 2 años. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. 2 años. La cifra cayó como una piedra. Camila retrocedió. 2 años. Su voz estaba rota. Llevamos 3 años juntos. Alejandro bajó la mirada. Y aquel gesto confirmó todo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la novia. Pero aún faltaba una verdad más. Una verdad que ni siquiera ella imaginaba. Beatriz abrió otro documento. Eso no es todo. Alejandro cerró los puños. Basta. No. La empresaria levantó varias hojas. Porque tampoco les has contado cómo pagaste todo esto. Miró alrededor. Hacia las flores. Las decoraciones. Las luces. La música. El lujo. La perfección artificial que rodeaba la ceremonia. ¿Crees que construiste esta imagen solo? Los padres de Camila comenzaron a mostrarse inquietos. Los familiares de Alejandro también. Todos intuían que algo todavía más grave estaba por salir a la luz. Y tenían razón. Beatriz entregó los documentos a Camila. Ella los observó rápidamente. Después volvió a leerlos. Y luego una tercera vez. Como si su mente se negara a aceptar lo que veía. ¿Qué significa esto? Significa, dijo Beatriz, que gran parte de las empresas de Alejandro están a mi nombre. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Las inversiones.
Los activos. Las propiedades. Los préstamos. Muchos de ellos dependen legalmente de mí. Camila parecía incapaz de procesarlo. No, entiendo. La fortuna que presume no es realmente suya. Varias personas soltaron exclamaciones de sorpresa. Algunos invitados comenzaron a sacar discretamente sus teléfonos. Otros observaban a Alejandro como si fuera un desconocido. La imagen del empresario exitoso empezaba a derrumbarse. Pieza por pieza. Durante años me hizo creer que estábamos construyendo algo juntos, continuó Beatriz. Mientras tanto, construía historias diferentes para cada mujer de su vida. Las palabras atravesaron a todos los presentes. Porque ya no se trataba de una infidelidad. Era un patrón. Un sistema. Una vida entera basada en la manipulación. Camila miró nuevamente las fotografías. Luego los documentos. Después a Alejandro. ¿Era real algo de lo que me dijiste? Él intentó acercarse. Te amo. Aquella respuesta provocó algo inesperado. Camila comenzó a reír. No una risa de alegría. Ni de alivio. Era una risa nacida del dolor. Una risa que poco a poco terminó convirtiéndose en lágrimas. ¡Qué increíble! Negó con la cabeza. Todavía sigues mintiendo. Alejandro pareció quedarse sin argumentos. Y por primera vez, Valeria vio al hombre que había conocido durante años completamente acorralado. Ya no era encantador. Ni seguro. Ni inteligente. Parecía un hombre desesperado observando cómo todo se derrumbaba. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una voz surgió desde el fondo del jardín. Ella tiene razón. Todos giraron la cabeza. Una joven acababa de entrar en la ceremonia. Vestía ropa sencilla. No parecía una invitada. No parecía parte de la boda. Pero caminaba directamente hacia el altar. Y lo hacía sin apartar los ojos de Alejandro. El rostro del novio perdió el poco color que le quedaba. No. La recién llegada continuó avanzando. Sí. La tensión se volvió insoportable. Nadie entendía quién era. Excepto Alejandro. Y aparentemente Beatriz. Porque cuando la vio acercarse, no mostró sorpresa. Solo tristeza. Como si hubiera esperado aquel momento. La joven llegó hasta el frente. Miró a Camila. Después a Beatriz. Finalmente a Valeria. Y entonces pronunció una frase que dejó a todos sin aliento. Creo que también merezco presentarme. Se hizo un silencio sepulcral. La mujer respiró profundamente. Y añadió. Porque yo tampoco soy Natalia. La confusión fue inmediata. Los invitados intercambiaron miradas desconcertadas. Camila frunció el ceño. Beatriz cerró los ojos. Y Alejandro pareció comprender que la situación acababa de empeorar de una manera que ni siquiera él había previsto. Porque la desconocida estaba a punto de revelar una verdad que conectaba a todas las mujeres presentes y que transformaría aquel escándalo en algo mucho más devastador de lo que cualquiera había imaginado. La joven permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Todos los presentes la observaban. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a interrumpir. Entonces levantó la mirada y señaló directamente a Alejandro. Mi nombre es Laura. Su voz era firme. Y llevo un año escuchando exactamente las mismas promesas que escucharon ellas. El jardín entero estalló en murmullos. Camila sintió que las piernas le fallaban. Beatriz cerró los ojos. Valeria simplemente observó. Porque en aquel momento comprendió que el verdadero rostro de Alejandro finalmente había quedado expuesto. Sin máscaras. Sin excusas. Sin mentiras capaces de sostenerlo. Laura sacó su teléfono. Abrió varias conversaciones. Mostró fotografías. Mensajes. Reservas de hoteles. Promesas de matrimonio. Declaraciones de amor. Las mismas palabras. Las mismas frases.
Los mismos sueños que Alejandro había repetido una y otra vez con distintas mujeres. Era como si hubiera vivido múltiples vidas al mismo tiempo. Y ahora todas estaban chocando frente a cientos de testigos. Camila observó las pruebas. Luego miró a Alejandro. Después volvió a mirar las pruebas. Finalmente comprendió algo devastador. Ella nunca había sido la elegida. Ni Valeria. Ni Beatriz. Ni Laura. Porque un hombre que engaña a todos termina siendo incapaz de amar a nadie. Las lágrimas descendieron lentamente por su rostro. Pero ya no eran lágrimas de una novia abandonada. Eran lágrimas de una mujer despertando. Despertando de una ilusión cuidadosamente construida. Alejandro intentó hablar. Intentó justificarse. Intentó explicar. Pero cada palabra sonaba más vacía que la anterior. Por primera vez en su vida, el encanto no funcionaba. La manipulación no funcionaba. Las excusas no funcionaban. Porque la verdad tenía algo que las mentiras jamás podrán tener. Coherencia. Y la verdad estaba allí. Visible para todos. Imposible de ocultar. Entonces ocurrió algo extraordinario. Camila tomó lentamente el anillo que llevaba en la mano. Todo el mundo la observó. Incluso Alejandro guardó silencio. La joven novia contempló aquella joya durante unos segundos. La misma joya que había mostrado orgullosamente en fotografías. La misma que representaba el futuro que había imaginado. Y luego la dejó sobre el altar. El sonido fue pequeño. Pero pareció un trueno. Se acabó. Alejandro abrió la boca. Camila, por favor. No. La firmeza de su voz sorprendió a todos. Durante meses pensé que había ganado algo. Pensé que era mejor que otra persona. Pensé que podía humillar a alguien porque creía tener una historia perfecta. Sus ojos buscaron a Valeria entre los invitados. El silencio era absoluto. Camila caminó lentamente hasta donde estaba sentada. Las personas se apartaban a su paso. Cuando llegó frente a ella, las lágrimas volvieron a aparecer. Te debo una disculpa. Valeria no dijo nada. Intenté humillarte. Intenté convertir tu dolor en un espectáculo. Creí que tu sufrimiento era la prueba de mi felicidad. Y estaba equivocada. Completamente equivocada. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros parecían emocionados. Porque las palabras de Camila no eran solo una disculpa. Eran una transformación. La transformación de alguien que acababa de comprender una gran lección. Valeria se puso de pie. Durante unos segundos ambas mujeres se observaron. Las dos habían sufrido. Las dos habían sido engañadas. Las dos habían sido utilizadas para alimentar el ego de la misma persona. Y entonces Valeria sonrió. No con superioridad. No con venganza. Sino con comprensión. Lo importante es que ahora lo sabes. Camila comenzó a llorar. Y la abrazó. Aquella imagen impactó a todos los presentes. Porque nadie esperaba verla. La exnovia humillada y la novia traicionada abrazándose en medio del desastre. Era una escena más poderosa que cualquier escándalo. Más poderosa que cualquier venganza. Más poderosa incluso que la caída de Alejandro. Porque demostraba algo fundamental. Que las personas pueden romper el ciclo del odio. Que pueden elegir la dignidad cuando tienen motivos para elegir la destrucción. Mientras tanto, Alejandro permanecía solo frente al altar. Completamente solo. Por primera vez. Sin admiradores. Sin defensores. Sin nadie dispuesto a creerle. El hombre que había pasado años manipulando a todos observaba cómo las personas comenzaban a alejarse. Algunos familiares abandonaron el lugar. Varios socios evitaban siquiera mirarlo. Los invitados ya no veían a un triunfador. Veían a alguien que había construido un castillo sobre mentiras. Y las mentiras siempre terminan derrumbándose. No importa cuánto tiempo permanezcan en pie. No importa cuántas personas engañen.
No importa cuán perfectas parezcan. Siempre caen. Beatriz fue la primera en marcharse. Laura la siguió. Después comenzaron a retirarse los demás invitados. La boda más esperada del año se convirtió en una ceremonia vacía. Flores sin significado. Música sin celebración. Decoraciones sin propósito. Todo seguía allí. Pero el futuro que representaban había desaparecido. Antes de irse, Valeria observó una última vez el altar. Recordó las noches de dolor. Recordó las lágrimas. Recordó el abandono. Recordó la humillación. Y entonces comprendió algo que cambió su vida para siempre. Alejandro nunca había destruido su futuro. Solo había eliminado un futuro equivocado. Porque a veces las personas que nos rompen también nos liberan. A veces aquello que parece una tragedia termina siendo una bendición disfrazada. Y a veces el rechazo más doloroso nos aleja precisamente del destino que habría terminado destruyéndonos. Valeria salió de la finca mientras el sol comenzaba a ocultarse. El aire era fresco. La tarde era hermosa. Por primera vez en mucho tiempo se sentía ligera. Libre. No porque hubiera ganado. Porque aquello nunca fue una competencia. Sino porque finalmente había dejado atrás el pasado. Detrás de ella quedaban las ruinas de una boda. Delante de ella quedaba una vida entera. Y mientras avanzaba hacia el horizonte dorado de aquella tarde inolvidable, comprendió la verdad más importante de todas. La mayor victoria no es ver caer a quien te hizo daño. La mayor victoria es seguir adelante sin convertirte en aquello que te lastimó. Porque la verdadera elegancia no está en la venganza. Está en la dignidad. Y aquel día, frente a cientos de personas, la mujer que había sido invitada para ser humillada terminó convirtiéndose en la única persona que salió de aquella boda con la cabeza en alto, el corazón en paz y el futuro completamente suyo.